su calidad de integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Partido Convergencia y en calidad de coordinador del primer curso taller Introducción a la Ciencia Política, tenemos a continuación la conferencia Una visión crítica de la política petrolera en México. Maestro Estañón. Bueno, mañana se cumplen algunos años ya, ¿verdad? 73 años de que el general Lázaro Cárdenas del Río expropió los bienes de las empresas petroleras en México para bien de la nación y para apoyar el crecimiento y el desarrollo económico. La política económica que a partir de entonces se diseñó varió diametralmente de la que había instalado en los primeros años del siglo XX Porfirio Díaz. Es bastante semejante a la que Calderón está estableciendo en estos días en nuestro país, que consistía, la política de Porfirio Díaz, en la entrega de vastos territorios de México a las empresas extranjeras para que pudieran extraer el petróleo en beneficio de la incipiente empresa, industria automovilística de los Estados Unidos, que a partir del descubrimiento del motor de combustión interna por Otto y la aplicación del mismo por Benz en Alemania, y que vendría a reforzar con la disminución de los costos de producción en cadena y con Henry Ford. Y de tal manera que para los primeros años, para los últimos años de Porfirio Díaz ya había más de 500,000 automóviles en Estados Unidos que demandaban gasolina para todos. Y entonces, claro, la necesidad de este producto y la ambición de las empresas Shell y la Gulf Oil Company, la Standard Oil Company, hicieron que se apoderaran de los recursos con el beneplácito de Porfirio Díaz. La revolución tuvo algunas cuestiones desafortunadas cuando Madero intentó cobrar los impuestos y dejar algo a México de lo que se llevaban las empresas. Esto hizo que la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la Ciudad de México se tramara el asesinato de Madero. Y después entró Victoriano Huerta, que también por la falta de recursos intentó cobrar algo, tampoco lo dejaron. Carranza fue la misma situación. De tal manera que las empresas extranjeras casi se llevaban todo sin dejar nada o muy poco a nuestro país. Esto era claro que las empresas querían seguir ganando más, y los intentos que hicieron los gobiernos de la revolución no les parecieron a las empresas y empezaron a ir a partir de 1921-22, cuando México era el segundo productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos. Y este grupo se cambió a Venezuela, donde en Venezuela estaba un dictador que era el Porfirio Díaz de ellos, que les daba alegremente las concesiones a todas las empresas extranjeras. En 1927, otro acontecimiento se dio. El general Calles intenta cobrar y empieza a presionar fuertemente a las empresas extranjeras, y entonces amenazan con invadir a nuestro país. Es entonces cuando Plutarco Elías Calles da la orden de quemar todos los pozos petroleros de México. No fue Saddam Hussein, pero fue Plutarco Elías Calles el que inventó lo de la quema de los pozos. Antes de entregar la riqueza petrolera a los Estados
Finalmente se arregló por la vía pacífica y no llegó el momento tan temido de ningún enfrentamiento más en nuestro país con los Estados Unidos. Posteriormente se creó una empresa que se llama Petromex, que intentaba con capital mexicano del gobierno y algunos técnicos comenzar a perforar el beneficio de nuestro país. No fue mucho lo que logró esta empresa. Durante la época del Maximato, la producción se estancó, porque la política de las empresas transnacionales fue, bueno, ya no puedo invertir más, entonces ya no quiero invertir más, voy a invertir en Venezuela, y en Arabia Saudita y en otros lugares, pero aquí ya no. Entonces decidieron que nada más lo que tenían invertido y empezar a sacar lo que pudieran. De todas maneras, la cantidad era muy importante. Es entonces cuando llega al poder el general Lázaro Cárdenas en el año de 1934, y se encuentra con un problema de los trabajadores. Los trabajadores demandan a las empresas extranjeras por mejoras de salarios. Las empresas extranjeras dicen que ellos no ganan nada, que no pueden pagar ese aumento de salarios. Entonces forma una comisión encabezada por Jesús Silva Herzog y descubre que las empresas extranjeras sí podían pagar eso y mucho más. Las empresas extranjeras reciben un laudo en favor de los trabajadores de un magistrado tabasqueño, Manuel Arte Bautista, posteriormente el gobernador de Tabasco, da el fallo a favor de los trabajadores. Este fallo no lo acatan las empresas extranjeras y se van en rebeldía, y entonces el general Cárdenas toma la decisión de expropiar todas las instalaciones, los pozos, la maquinaria, los barcos, los ductos, todo lo que pertenecía a las empresas extranjeras. Y unas horas antes de que este acontecimiento se diera, las empresas extranjeras dijeron: no, sí vamos a acceder. Ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada y entonces el petróleo pasó a manos tabasqueñas, o a través de Bartlett, ¿verdad? Y a manos de la nación, a manos del general Lázaro Cárdenas. Esto trajo consecuencias terribles para todos. En primer lugar, ningún país de Europa aliado del compró ni le pagó el petróleo a México. México se vio obligado a venderle a Japón, a Italia y a Alemania. Entonces Roosevelt pensó que no era posible, por la guerra en puerta, tener otro enemigo en su patio trasero. Entonces, ¿qué sucede? Que toma una decisión en contra de las empresas petroleras y a favor de los Estados Unidos, y fue no atacar a México por la expropiación petrolera. Por su parte, Inglaterra no pudo mandar sus flotas porque estaba entretenida con Alemania. Entonces, en un momento de gran suerte y una circunstancia política muy favorable a México, fue posible consolidar la expropiación petrolera. Entonces, la política pues cambió de la entrega total de Porfirio Díaz a la entrega, pero mediante el cobro de algunos impuestos por los gobiernos de la Revolución, y con Lázaro Cárdenas a la expropiación y manejo de los recursos petroleros por nuestro país. De ahí la política que se sigue es de que vamos a extraer lo que necesita el país y vamos a comenzar a invertir en refinerías, vamos a invertir en petroquímica, vamos a ser autosuficientes en gasolinas, en diésel, en combustible, y vamos a empezar a hacer nuestros productos petroquímicos que requiere la industria mexicana. Esto fue muy importante porque comenzó a crecer la producción, pero
no en forma tan drástica. Si podemos pasar la gráfica, una de las gráficas, una curva que hay ahí. Esa no, la otra. Esa es una cardiopatía congénita. Ahorita vamos a ver esa también. Esa. Entonces, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Los años del inicio, ¿verdad?, son pegados del lado izquierdo. La parte alta se refiere a la parte de 1920-21, cuando éramos los primeros en los segundos en la producción. Es esta parte, y esta parte aquí comienza en 1938. Como ven, no crece gran cosa hasta estos años, ¿verdad? Comienza a crecer. Este año es un año clave, este y este. ¿Qué pasó en esos años? Esos años fueron 1973, 74, 75, cuando el precio del petróleo costaba $3 el barril, sube hasta $10 el barril. ¿Por qué? Porque en 1973 los países árabes se pelean con Israel en la guerra del Yom Kippur, y Estados Unidos y Europa Occidental se ponen de parte de Israel. Entonces los países árabes, muy enojados, decretan el embargo petrolero. Es el petróleo a ninguno de estos países. Y claro, el precio se va para arriba. Es el mismo momento en que, por presiones de los Estados Unidos y por atractivo del precio, México comienza a crecer. Es la época en que se descubre el pozo Cactus 1 y Sitio Grande 1, y comienza Tabasco, que fue la base del crecimiento de esa época, y hasta 1980, donde nosotros producíamos, en Tabasco se producían más, hasta 1 millón de barriles diarios. Entonces, ven la flecha que va para arriba, ¿verdad? Claro que en 1980, 81 y 82, ¿verdad?, que son en la época del 73 al 82, digamos, son 9 a 10 años importantes donde la política petrolera cambia. La política petrolera comienza para satisfacer las necesidades del país, invertir en refinerías, invertir en las necesidades del país, eventualmente exportar. Pero a partir del 73 cambia y se sigue invirtiendo en refinerías. Todavía López Portillo inaugura la refinería más grande del país, que es la refinería de Santa Cruz, y amplía Minatitlán, y bueno, hace inversiones fuertes, crea la petroquímica de Cozoleacaque, la Morelos, también crea la de Pajaritos, que fueron los campos petroquímicos más grandes del mundo.